Amado Dios, en este día venimos ante ti, te damos gracias por este tiempo que vamos a dedicar a estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y permitido en nuestras vidas y darnos la posibilidad de reunirnos una vez más para poder compartir. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de los textos que vamos a mirar, hablando a nuestras vidas, guiándonos, que podamos aprender, que podamos, Señor, refrescar aún en nuestra memoria, Señor, algo que ya hemos visto, pero por sobre todas las cosas rogamos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, nos fortalezca, nos afirme, nos dé fe y nos ayude a seguir adelante. Padre, te damos gracias en este día y te pedimos, Señor, que te quedes en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, bueno, vamos a seguir en Romanos entonces, capítulo 1, versículo 24. Romanos 1, 24. Pablo ya está exponiendo acerca de la condición del hombre. Y el texto dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El tema que vamos a ver hoy es un tema complicado por el hecho de que hasta dónde llegó el hombre al alejarse de Dios. Y comenzamos acá haciendo una observación ética. Vamos a mirar, ahí en el escrito dice, en términos morales, ¿cuán lejos está el mundo de hoy del mundo de Pablo, que el mundo que Pablo describe? ¿Qué tan lejos lo ven ustedes? No, absolutamente no. La condición moral de las personas. No sé si no estamos peor. ¿Estamos peor? Peor. Sí. O sea que el texto que miramos en la palabra es actual. Puede sencillamente calzar en cualquier persona, circunstancia que hoy se está viviendo. Es que moralmente el hombre se degradó y se hundió más. Y la palabra de Dios no pierde vigencia. Por más que se haya escrito hace un tiempo largo y se dio los consejos, el hombre no salió de esa situación. Por eso es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Está todos los días, tiene algo nuevo para nosotros. Bueno, seguimos leyendo. Dice, una respuesta razonablemente honesta, nos debe llevar a afirmar que la situación no solo no ha mejorado, sino que probablemente en términos de inmoralidad vivimos en una situación más dramática. Estamos viviendo cosas que antes no pasaban. ¿Por qué? Porque ahora es abiertamente, ahora se impone, ahora se lo toma como un derecho, como que si alguien dice algo en contra, hasta le pueden provocar una demanda judicial. O sea, está más complicado el tema, lo que se vive hoy. Una parte de la sociedad que nos rodea ha dado su visto bueno y ha aceptado como opciones, hay entre comillas opciones, válidas, la práctica de muchas de estas acciones pecaminosas que se describen en este pasaje. Entonces, cuando Pablo nos escribe en Romanos 1:24, lo leemos de vuelta, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Concupiscencia son los deseos que tienen dentro de las intenciones que tienen, hacia dónde quieren dirigir su vida. Bueno, Dios dice que los entregó. Y dice, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No solamente hicieron mal al prójimo, atacando, haciendo un montón de daño, sino que es tal la bajeza moral que hay
que ellos mismos se hacen daño. Hacen daño sus propios cuerpos. Porque toda acción fuera de la voluntad de Dios, ¿sí?, están despreciando lo que Dios creó, despreciando cómo Dios los creó, despreciando sus propios cuerpos, sus propias vidas, y ellos mismos se deshonran con las actitudes, las acciones que tienen. Entonces, para nosotros como iglesia hay una pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué haríamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con esta gente? Con toda esta acción, con toda esta situación, tenemos que aprobarlo, tenemos que decirle, bueno, está bien, te comprendo. Bueno, tenemos que decirle que estamos. Tenemos que dar la verdad. Hablarles lo único que puede ayudarlos a salir de ese problema, porque es un problema, es una situación que por más que ellos crean que son libres, no es libertad, es libertinaje. Y lo peor que hay es que de esa manera nunca van a estar cerca de Dios, porque ellos mismos se están alejando de Dios con cada una de estas acciones. Entonces, nosotros guardar silencio no es una opción. Nosotros no podemos guardar silencio ante estas situaciones. Tenemos que confrontar y decir, bueno, esto no es así. Esto no te lo puedo aprobar, porque Dios no lo aprueba, y yo tengo que decirte la verdad. Te estás haciendo daño, y más allá de la situación por la cual estés haciendo tal cosa, no quiere decir que tengas que aprobarlo o que tenga que aceptarte de esa manera. Entonces, guardar silencio no es una opción. Debemos proclamar que dichas prácticas están en contra de la santidad de Dios, de la condición de dignidad humana, y que destruyen la sociedad, porque son 3 puntos importantes. Van en contra de Dios. Dios al hombre lo hizo hombre y a la mujer la hizo mujer. Dios les dio identidad y ellos no aceptan esa identidad. Ese es un punto, van en contra de la santidad de Dios. También esas prácticas hacen que la dignidad humana sea rebajada, porque ellos mismos se desprecian, ellos mismos se discriminan ellos mismos. Y también es donde nos afecta a todos, es que destruye la sociedad. Si fuera que ellos practican y hacen y tratan de aislarse, no, ellos exponen todo eso y todos tienen que aceptar eso, todos tienen que hacer lo que ellos hacen, y si alguien no lo hace, tiene un problema o tiene alguna. Entonces, lo que hay que hacerle entender que esto afecta a toda la sociedad, nuestros hijos, toda la sociedad. Entonces, por eso mismo que nosotros tenemos que decir siempre la verdad, compartir la verdad, ¿sí? No podemos nosotros quedarnos en silencio, no es una opción para un creyente. Igual termina como un extraterrestre cuando haces esto. Sí. La mayoría es arriba todo. Sí, o se burlan, o que tenés una mente retrógrada, o que sos un, ¿cómo le dicen? Cuando
hay una palabra, Obvio, obvio. que tiene una fobia de... Pero por eso dice los entregó, porque ya están perdidos, ya están, Es, claro. no escuchan, no conservan. ¿Cómo sería eso de los que los entregó? Ahora lo vamos a ver. Ya lo vemos acá. Bueno, entonces, dentro de todo, vamos a mirar unas observaciones desde el trasfondo cultural. Porque esto es un tema que estaba abarcando toda la cultura greco-romana. Esa cultura, la cultura greco-romana, favorecía diversas manifestaciones sexuales. Muchas de ellas hoy se señalan como aberraciones, perversiones o desviaciones, aunque otras personas prefieren denominarlas tendencia, ¿sí? Hoy en día se le da este título. Es una tendencia. ¿Qué es una tendencia? Es una moda que se impone, que se trata de llevar. El diccionario dice, de tendencia, esto dice, propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines. Y la tercera dice, idea religiosa, económica, política, artística, que se orienta en determinada dirección. Fuerza por la cual... Bueno, esa no, esa la dejamos. Bueno, entonces, es una orientación determinada hacia una dirección. Ahora, esa dirección está errada, va por un camino malo y nos aleja de Dios. Por eso es que no podemos nosotros aceptarlo ni recibirlo. ¿No que habla solamente de homosexuales? No, de todo lo que tenga que ver. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad. En Gálatas capítulo 5 van a ver que cuando habla... No lo busquen, se los digo. Habla acerca de las cosas de la carne, y manifiestas son las obras de la carne. Van a notar que la mayoría son sexuales, ¿sí? Porque el mayor problema que tiene la humanidad ataca esa área, la sexualidad. Y no todos pueden dominar esa situación. Y conocedor Satanás de la debilidad del hombre, le incita, lo lleva a tener esa forma de que los atrapa de esa manera. Hoy, ya desde hace bastante tiempo, qué sé yo, para vender un caramelo, un chocolate, ponen a una mujer media desnuda, ponen algo sexual, algo que llame la atención. No hay ninguna serie, ninguna película donde no haya personas que tengan sexo, o que de pronto aparezca alguno que es gay, o estaban dos amiguitas lo más bien y de pronto terminan los besos. Eso está en todo. Y en los programas de chicos también. En los dibujitos también. O sea, y pequeños mensajes que de pronto dan a entender, y los chicos los agarran enseguida. Pero antes no era tanto, ahora es como que No, ahora ya está abierto totalmente. Es más, hasta las propagandas que pasan de los dibujitos van directamente con eso. Y los chicos lo aceptan, lo van aceptando, van creciendo de esa manera, y ya después no es algo común. No lo van a ver mal. No lo van a ver mal y lo van a aceptar, y van a decir, bueno, pero si todos... No. es como haberse criado en el catolicismo, como uno lo ve normal, que es lo mismo. Uh-huh. Entonces, por más que le digan que es una tendencia, no.
son aberraciones, perversiones, son desviaciones, y todo eso no tiene que estar dentro de nuestra cultura. En ese tiempo se practicaban, se hacían, pero tenemos que ver que por más que cambió el tiempo, se fue degradando y fue participando más. Bueno, seguimos acá. Dice, autores como Platón, en sus diálogos, reconocen que la condición bisexual y homosexual eran más aceptables en su época que la condición heterosexual. Esto que vemos acerca de Platón, que es un, entre comillas, un erudito, que un sabio, alguien que de pronto es muy nombrado dentro de las personas cultas, y siempre se trata de imponer. Tenemos que prestar atención, porque en las escuelas a nuestros hijos les están enseñando esta clase de filosofía. Él era un filósofo, y la filosofía que Platón presentaba, para él era algo normal ver personas que eran homosexuales, bisexuales, y le parecía casi raro ver personas heterosexuales. Y dentro de todo lo que en los estudios se están presentando, uno de los momentos más complicados dentro de los estudios, cuando pasamos en el secundario a la universidad. En el secundario ya hay filosofía, es una materia, y todas estas cositas las van metiendo de a pochitos, de a poco, y luego en lo que es en la universidad, ahí aparecen todas las filosofías, todas envueltas, atacando a la mente de las personas, y por eso es que la mayoría de las personas que una vez que entran en la universidad terminan siendo ateos. Porque dicen, no, yo aprendí, yo ahora se me abrió la mente, ahora yo conozco, yo entiendo. No. Por el contrario, fuiste adoctrinado, te metieron en la cabeza y prepararon ciertos argumentos donde te llevaron a alejarte de la verdad. Y ese es uno de los grandes problemas que hay, que las personas cuando se involucran en el estudio sin tener conocimiento de Dios, sin haber sido instruidos en la palabra, los desvían. La filosofía los envuelve, los engaña, y terminan aceptando toda esa clase de cosas que le meten en la cabeza los maestros, los profesores, todo eso. Bueno, la última parte de esto dice, es quizá contra este tipo de actitud pecaminosa que Pablo se refiere con tanta vehemencia en estos versículos. Por eso Pablo tenía que presentar el Evangelio. Al presentar el Evangelio lo hacía de una forma bien firme, bien segura, mostrándoles la condición, sin miedo de que, si le digo se van a enojar. Si se enojan, no hay problema, que se enojen, pero tengo que decirle la verdad, porque acá hay un peligro. Se están yendo al infierno, van a morir en sus delitos y en sus pecados. Y si yo soy un vocero de Dios, soy un mensajero, soy alguien que predica la palabra, tengo que decir la verdad. Ayer el Bebo me mostraba un cantante que no sé quién es, que canta también en los recitales de cumbia, canta música cristiana. Mi mamá dice, eso no está bien para Dios. Y el otro, creo que el Pacho, le dijo, ¿por qué si le está cantando y está haciendo su trabajo? Pero yo de esta mañana pensaba, o sea, en santidad nadie verá al Señor. O sea, Dios nos pide santidad, no podemos hacer lo mismo que hace el resto. Así que no estaría bien eso para Dios.
que un cantante trabaje, qué sé yo, para la bailanta, por ejemplo, un cristiano trabaje para música de bailanta. Bueno, O sea que él conoció a Dios ya trabajando eso, me parece. Sí, creo que el mismo que decía Pablo el otro día. Flaquito, muy flaquito. Sí. Es un tema delicado, pero es un tema donde... hay una línea finita también según qué música secular uno cante, ¿no? Claro. Puede ser. Porque por ahí uno puede cantar música secular, pero normal. Pero según lo que uno conoce. Cuando es una música que de pronto es sexual, que lleva a hacer, a dar consejos o de alguna manera lo lleva a las personas, la incita al pecado, eso está mal. Pero bueno, si la persona ya era cantante, ya trabajaba de eso, bueno, es su trabajo. No hay una línea finita. Claro, pero de todas maneras, a pesar de que, bueno, no sé si de los cantantes, Rabito, el tiempo mío, bueno. Él ha escuchado, no sé, del tiempo de tu mamá, voy a decirle. No, Rabito. Del tiempo de tu mamá, Leo Dan. Sí, Leo Dan, sí, lo tengo. ¿Sí? Bueno, pero él cantaba esas canciones que había compuesto y después cantaba algunos coros y predicaba. Se hizo predicador. Me parece música secular. Secular. Habla. Música secular. Sí. Que no dice nada mal. ¿No? Por ejemplo, Diego Torres, Lerner, toda esa música habla de amor, no habla de cosas feas. Sí. Sí y no. Depende de lo que sea. Pero bueno, dentro de la... por eso, hay cosas que nosotros no podemos desconocer ni dejarnos. ¿Cómo ser? Si fueran los testigos de Jehová, ¿cómo ser? Ellos no cantan el himno porque para ellos es adorar a otra cosa, a otro Dios. Pero nosotros somos argentinos, o sea, tenemos que vamos acá. Bueno. Entonces, tenemos nosotros que reconocer que tenemos una idiosincrasia, tenemos una forma de vida y esa forma de vida no quiere decir que esté mal. O sea, tenemos que aprender a separar eso. Y bueno, el tema de la música es algo que, si no, tenemos que estar, ¿cómo hacemos? Te tomás un remis y vas escuchando música. Ay no, te tapas los oídos. Entras a un local, vas a comprar algo, bueno, tienen... No sabe lo que tiene, o sea, si no te podías relacionar con él, no sabe lo que tiene que hacer, o sea, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero es que estamos en este mundo. No tenemos que encerrarnos en un termo, adentro de un termo y listo. Por eso no hay forma de escaparse de eso, pero el tema es cuando nosotros lo incitamos, lo buscamos, o sea... Así lo hacemos. Claro, ahí es el tema. Pero lo contrario no afecta, no sería un problema. Bueno, leemos un poquito más acá. En la parte del texto dice, también Dios los entregó, ¿no? En Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de desglosar un poquito eso. Esta es una expresión judicial en griego que se emplea
para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. A los hombres que se dedican a abandonar a Dios, Él los abandonará de esta manera. Entonces, ellos mismos se sentenciaron, ellos mismos se condenaron, y simplemente el Señor los entregó. Claro, los dejó que hagan lo que quieran. Así como si fuera un preso, un prisionero, bueno, así. Les da a ellos la paga de lo que ellos generan. Los entrega. Con esto es que no es que Dios, porque algunos dicen, bueno, pero Dios los entregó, entonces Dios es malo, porque Dios entrega, elige a ver quién entrega. No, la decisión la tuvieron ellos. Entonces, judicialmente, si es tu decisión, bueno, vos tenés que hacerte cargo de esa decisión. A ese punto Pablo es lo que habla. Vamos a mirar un par de textos nomás, no todos, pero en Jueces 10:13 dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os los libraré. ¿Sí? Entonces, cuando miramos esto, Dios conoce los corazones de las personas y sabe que las personas se alejaron de Dios. Dios no se aleja de la persona, Dios no deja a ninguno. Pero el tema es que la gente no escucha a Dios. Más lo llaman y más se alejan, más duro se ponen. De esa manera, sí. De esa manera, no quiere decir que Dios esté lejos de esa persona porque Él decide alejarse de la persona, sino que la persona se aleja de Dios. Entonces el texto vuelve a decir, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. ¿Sí? Y el resto de los textos también hablan de algo así similar. Saltamos a Oseas 4:17. Se lo leo así, no lo busca. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Entonces, Dios conoce el corazón de la persona. Y si la persona en su concupiscencia, en su deseo, busca, hace pecado, Dios, listo, lo deja. Pero no es que lo deja porque Él lo decidió, sino que la persona decidió alejarse de Dios. ¿Sí? Entonces, a eso Pablo se refería cuando dice Dios los entregó. Seguimos más abajo, dice, Él lleva esto a cabo de dos maneras. Una, indirecta e inmediata. Con la remoción de sus impedimentos para permitir que pequen y sufran las consecuencias del caso, los deja. ¿Sí? O sea, Dios permite, cuando los entrega, cuando dice Dios los entregó, Dios los entrega de manera indirecta e inmediata. Una. Y la otra es directa y pendiente, mediante actos específicos de juicio y castigo divino. No todas las personas reciben el trato igual. Dios le da oportunidad a todos. Pero en algunos casos, como su deseo es tan malo y ya profundo y no hay forma de que se desvíe de eso, bueno, va a tener una acción. En cambio, otra persona que es tentada y se dio, pero que hay posibilidades, Dios va a tratar de otra manera para volverlo a acercar. Sí. Entonces, esto lo lleva a cabo Dios de entregar a las personas de dos maneras. Entonces, indirecta
e inmediata, y la otra manera es directa y pendiente. ¿Sí? Entonces dice, los entregó, viene de paradidomi. Eso, ahí les puse el número de Strong, la palabra, que se traduce como entregar o abandonar. Ellos ya habían abandonado voluntariamente a Dios, y Dios los deja permanecer en esa condición que ellos escogieron libremente. Es su propia perdición. ¿Sí? No es que Dios los entregó Él, sino que ellos mismos decidieron entregarse a esas cosas, a esa clase de vida sexual, inmoral. Ellos decidieron hacerlo. ¿Por qué? Algunos por rebeldía, otros por alguna amistad que los envolvió y los llevó, otros que porque de alguna manera era un escape, querían demostrar que ellos eran distintos. No sé, hay distintas cosas por las cuales las personas se van hundiendo, pero el tema es que en sí hay un deseo interno que ellos tienen. Ellos los lleva a hacer esto, y Dios los entrega a ese punto. No conocen y porque se piensan que tienen mucho tiempo para arrepentirse, porque hay gente que conoce ya. O también piensan que pueden salir fácil, pero se van hundiendo más y más y más, porque en eso Satanás aprovecha para envolverlos y atarlos, y eso en lugar comienza como si fuera un placer, pero luego se transforma en algo que los hace sufrir, los persigue, los hace sentir sucios, inmundos, y cada vez los va hundiendo más. Bueno, en la Biblia vamos a encontrar que 3 veces se dice que Dios los entregó. En esta palabrita. Los entregó a inmundicia, en Romanos 1:24. Los entregó a pasiones viles, en Romanos 1:26. Y los entregó a una mente reprobada, en Romanos 1:28. Entonces, esta argumentación de que Dios los entregó es la que presenta Pablo. Y solamente él la presenta, y todas estas, Dios los entregó, lo encontramos estas 3 en la carta de Romanos, en esta carta que estamos estudiando. Cuando Pedro dijo que hay cosas que Pablo enseñaba, que son difíciles de entender, es que solamente Pablo, por revelación, tenía él la carga de transmitirlas, de enseñarlas, de compartirlo. Y este es un punto que Pablo lo presenta, de cómo es que Dios se entrega a las personas. O sea, Dios le reveló a Pablo esta condición del hombre, cómo llega a esa situación con Dios. El punto es que el hombre, en su deseo, en su concupiscencia, se aleja de Dios y se hunde en esos pecados, y Dios lo permite o lo entrega a esas cosas. Bien, entonces, la acción de Dios parece como una respuesta lógica y natural a la acción humana. Entonces, ¿querés esto? Y bueno, entonces Dios, listo, lo deja. Bien, ¿estamos? ¿Preguntas? Pero acá todos estos versículos se refieren no solamente a lo sexual, a todo lo que conlleva el pecado. El Romanos 1:24, 26 y 28. Sí. No, hablan acerca de que los entregó a inmundicia. Estos textos hablan acerca de donde dice que Dios los entregó. Los entregó a inmundicia, los entregó a pasiones viles y los entregó a una mente reprobada. Por eso entra todo pecado ahí.
son acciones pecaminosas. Pero son áreas distintas. Bien, bueno, cuando hablamos entonces porque dice que lo entregó a la inmundicia. Ahora, inmundicia. Vamos a mirar eso. Un término general que se aplica con frecuencia a la materia putrefacta, como lo es el contenido de un sepulcro. O sea, claro, podrido, exactamente. Esa es la condición de las personas que están lejos de Dios de esta manera, que se están haciendo daño. Y se refiere aquí a la inmoralidad sexual, principalmente. Entonces, una persona que moralmente se ha degradado, ustedes lo pueden ver perfumadito, bañadito, muy pulcro, pero por dentro habla de inmundicia y es que se ha deteriorado. Es como si fuera un muerto que está en el sepulcro, que está en su tumba, pero se va degradando. Al no tener vida, se va pudriendo hasta no quedar nada. Así es la situación en las personas que están de esta manera, ¿sí? Están en inmoralidad sexual, se van degradando a sí mismos. Segunda de Corintios 12:21 dice que cuando vuelva me humillaré a Dios, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo decía en esta segunda carta que le mandaba a los Corintios que tal vez tenía que llorar por muchas personas que por más que le había aconsejado y hablado, pero seguían ahí. Igual pasa montones. O sea, si bien nunca vamos a ser perfectos, uno ya, gracias a Dios, no practica ese tipo de pecado, pero uno le habla a las personas y te dicen que sí, y parece que le hablas a la pared. Y personas, no solamente milicosos, personas también que supuestamente que son cristianos. O sea, sobre todo, vamos a ser sinceros, la juventud parece que se le habla a la pared porque dicen que sí, pero parece que no entienden nada. Supuestamente son cristianos, supuestamente, pero la realidad es que Es feo porque uno antes no se daba cuenta de eso, pero ahora uno lo ve tan claro y te da pena. ¿Y sí? Y por más que te digan otra cosa y lo quieran pintar o disfrazar como sea, uno ya va viendo el fruto que van dando y las cosas que van haciendo y no, están totalmente lejos de Dios. Como se juntan así los chicos jóvenes, le digo, si bien todos los pecados para Dios son iguales, pero le digo, los pecados sexuales es uno de los más graves que hay, porque lo hacen por su propio cuerpo. Sí. Bueno, vamos a comparar ese texto con Gálatas 5, 19 al 23. Bueno, ahí les había dicho las obras de la carne, ¿sí? Dice Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y fíjese que va a hablar de cosas sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, noten que en su mayoría son sexuales. El problema, la situación. Entonces, sí era un hecho cultural en ese tiempo. Los romanos y los griegos eran muy promiscuos. Y al unirse, peor todavía. La cultura se aprobó un montón de cosas. Yo tenía que poder dejar estos malos hábitos que ya los tenía. Entonces, Pablo tiene que presentarles el Evangelio. Y el Evangelio es totalmente distinto. El Evangelio tiene que santificar sus vidas. ¿Cuál sería lo mismo, vamos a ser sinceros, sería lo mismo que ahora? Porque todo esto ahora es normal. Uh-huh. La gente, sobre todo poner los hombres también, mientras más mujeres tienen, lo que fuere, son más vivos, son más todos. No sé. Sí. Y uno también lo veía normal en otro tiempo también. Bueno, hay personas que no pueden estar sin tener una pareja. No pueden. Están. Pero el tema es el siguiente, que esto no es como la ropa interior que hay que cambiarla y mudar. No es un par de medias. Con cada persona que se unen, se van ligando. Sí, yo lo escuché una vuelta, una prédica. Esas personas quedan ligadas. Y ese es un problema gravísimo, ¿no? Que espiritualmente afecta y mucho. Por eso es importante, como dice la palabra, que mantenerse hasta el casamiento, y en el casamiento es el tema de lo sexual. No, pero tiene que ser como lo dice la palabra. Sí. El lecho sin mancilla. O sea, no tiene que haber algo raro como lo que quieren imponer ahora. Porque cosas como compartir pareja, llevar, qué sé yo, pornografía para incentivarse, para, como dijo una vez uno, es para encender el fuego, la pasión que se vea. No, esa cosa te está totalmente degradando. Y la gente lo toma como algo normal. ¿Por qué? Porque su moral está afectada. Uno ve el grupo, los grupos de WhatsApp que se arman entre hombres y se piensan que no, pero es pura pornografía lo que se manda. Sí. Y lo más triste que la mayoría tienen hijos, hijas. Es que afecta a toda la familia eso, lamentablemente. Claro, por eso le decíamos hace un ratito. No es fácil, o sea, Dios perdona, pero el pecado trae consecuencias. ¿Sí? Uh-huh. Todo pecado trae consecuencias. Pero lo que es la sexualidad afecta mucho más. Afecta y eso es peligroso. Esa área, porque la persona son vulnerables y Satanás puede hacer cualquier cosa ahí. Bien, vamos bien. Bueno, les leo así rápido, Efesios 5:3, dice: pero fornicación, en la iglesia, en la congregación,
Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Vos hablabas acerca del grupo del trabajo, de WhatsApp, de las personas. Es la forma de hablar, bueno, el lenguaje, las intenciones, o agarrar a alguien para burlarse de esa persona. Bueno, entre los santos no son cosas que ni siquiera tienen que estar. Nombrarse, dice, ni siquiera tienen que nombrarse. Claro, ni siquiera participar riéndose de chistes. No. Participar en esas cosas no. Otro texto, 1 Tesalonicenses 4:7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por supuesto que esto, para lograrlo tiene que tener una persona una dedicación, su mente tiene que estar en las cosas de Dios, o sea, buscando las cosas de Dios. Versículos renovados. En vuestro entendimiento. Claro, cada día, porque si uno no mete, entra otra cosa. Sí, por eso es que o la concupiscencia, los deseos internos que hay, que los desvían hacia ese lado, o unos comentarios, o querer entrar en algún grupo de personas. Entonces, hay muchas cosas con las cuales las personas se desvían. Por eso tenemos que tener bien en claro que nosotros no estamos llamados a esa clase de inmundicia. Ya tuvimos en el mundo, listo. Fue suficiente, con eso ya aprendí y sé que no hay nada bueno ahí. Ahora yo tengo que dedicarme a lo que va a ayudar a mi vida. Y lo que me va a ayudar es santificarme. Santificar mi vida, entregar todas estas pasiones al Señor y ir en pos del Señor, buscar de Él. ¿Sí? Porque para eso hemos sido comprados, redimidos. Y dice entonces, esos textos en su mayoría hablan de inmoralidad sexual, ¿sí? La cual comienza en el corazón y pasa a actos vergonzosos con el cuerpo. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad no comienza en el hecho de sexual. Comenzó acá, en el corazón de la persona. De acá pasó acá, a la mente. Primero es el deseo, luego pasa a la mente, que comienza a gestar, a ver qué hacer, cómo hacerlo, y luego pasa Por eso, cuando habla la Biblia de tentación, esa sería la tentación. Uno tiene el arma con él. Eso por ahí, no estoy diciendo que solamente son los hombres, pero por ahí al hombre le puede pasar más. Hoy en día ya no es solamente el hombre, sí, ya hoy en día las mujeres están peor que los hombres. Sí, eso ya lo sé. Pero... pero el tema es el siguiente, bueno, cuando habla de tentación... Pero yo me refiero cuando habla de tentación, lo habla para la gente cristiana, ¿no? La Biblia. Sí. A eso. Sí. Pero cuando habla de tentación no solamente se refiere a lo sexual. A todo. Claro, porque cuando es una tentación es algo que afecta a la persona. Por ahí, la hermana Mari tiene una tentación sobre algo que se desespera, que le gusta, esa es la carnada. Las novelas. No, un día de playa, el sol, Que me vuelva el sol. listo. Bueno, otro, qué sé yo, será la comida. Otro, el tomar algo. Otro, bueno, eso tentación es algo que dice, bueno, pero no me hacen nada, uno solo. Y se compra 2 kilos de helado. Claro. Es un solo día. Después, No, pero uno cuando empieza con algo rico, después lo tenía que querer, si querés. bueno, pero es una tentación. Con el tema de la comida, muchos tienen ese problema. No pueden resistir, tienen que estar
comiendo algo. Bueno, pero eso es una tentación. Cuando la persona no puede resistir, no se somete a... Entonces, eso lo tienta y cede. Por supuesto que hay cosas que son más dañinas y todo va a ir deteriorando nuestra vida. Pero tenemos que entender que no es solamente lo sexual, sino que también afecta de varias otras maneras. Bueno, seguimos leyendo acá. Dice, por haber rechazado su verdad, revelaron en la creación. Por haber rechazado su verdad revelada en la creación. Ahí está. Dios castigó al mundo grecorromano en ese tiempo, entregándolo a las concupiscencias de sus corazones. Ya pasó en la antigüedad, ¿no? Y no fue bueno lo que les pasó. Y hoy es algo similar. Está pasando algo similar en la actualidad. Hay otro caso, dice, algo similar sucedió en la vida del rey de Israel, Acab. ¿Saben algo de Acab? ¿Se acuerdan del rey? Dice que se rebelaba constantemente contra Dios. Vamos a leer Primera de Reyes 1:16, del 29 al 34. Les leo yo. Dice el texto: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ya era algo ligero, no pasa nada. Y dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ya parecía que era adrede lo que hacía. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, la vida de Acab se fue degradando y se fue alejando de Dios. Comenzó a adorar a otros dioses, se involucró, se casó con una mujer pagana, y esa Jezabel era literalmente era una bruja, y que llevó adelante un montón de cosas fuera de lugar. El fin que tuvo ella, la muerte que tuvo ella fue terrible. Y bueno, Acab era el rey que estaba en el tiempo de Elías, y Jezabel era la que perseguía a Elías, la que intentaba la muerte de Elías. Bueno, entonces vamos a mirar lo que pasaba en la vida de Acab, algo similar. Dice, como juicio Dios permitió que un espíritu profético mentiroso lo engañara y lo llevara a la muerte. Vamos a mirar Primera de Reyes 22, dos versículos, 22 y 23. Dice, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. De esa manera Dios permitió que llegara
la muerte de este rey, pero por todas las malas decisiones que estaba tomando. Los antiguos estaban enredados en la idolatría politeísta y practicaban toda clase de inmoralidad en el culto a sus dioses falsos. Este rey se fue degradando, ¿sí? Y me parece que es uno de los reyes que más se nota en sus conductas, en sus acciones, todo lo que hizo. Encima la esposa que tenía no era muy buena, lo hundió más. Bueno, bien, ¿preguntas? ¿Seguimos? Bueno, entonces, vamos a la otra palabra que sigue, porque dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Vamos a ver lo que es concupiscencia. ¿Sí? La palabra que traducimos como epitimia, ahí está en griego la G1939, en la Reina Valeria es concupiscencia. Reina Valeria dijo, como decía Coso. Nada, dijo a propósito. Reina Valera. No, pero decía Reina Valeria. Es más, no sabían que era dos personas las que hicieron la Biblia. Yo tampoco me enteré después. Por eso él decía la Reina Valeria. Pero este era pastor. Sí, el tema es que era un pastor. Es pastor, es pastor y le decía, bueno, sí, vamos a leer en la Reina Valeria. Y no. Reina era un escritor y Valera era el otro. Eran dos escritores que se unieron para hacer la Biblia. Bueno, eso aparte. Utiliza la palabra concupiscencia y es la clave de este pasaje, de lo que habla aquel texto. Vamos a mirar algunos de los filósofos, ¿sí? Aristóteles definía esta palabra, epitimia, como lanzarse tras el placer. ¿Sí? La concupiscencia es lanzarse tras el placer. Los estoicos, como lanzarse tras un placer que desafía toda razón. O sea, fuera del razonamiento, de la interpretación, ahí. Clemente de Alejandría lo llamaba un irracional lanzarse hacia lo que produce placer. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos filósofos alentaban esta clase de acciones. La concupiscencia estaba bien vista por ello. La concupiscencia era algo que producía placer, era algo que los incitaba a... Está bien, eso es buscar algo placentero para tu vida. La Biblia no. La Biblia presenta que es un grave problema que el hombre tiene cuando tiene la concupiscencia, esos deseos que lo llevan a pecar contra Dios. Porque un placer de unos minutos, de un tiempito, puede arruinar toda una vida. Y no solamente la vida de una persona, sino puede arruinar a varias personas. Entonces, epitimia es el deseo apasionado de un placer prohibido. Es el deseo de hacer cometer acciones inmorales, acá dice innominable y vergonzosa. Innominable quiere decir que son innombrables, que no se pueden decirlo, ¿no? Porque es algo bajo. Es la manera de vivir de una persona que está tan inmersa en el mundo que ya no tiene a Dios en cuenta para nada. Ya están hundidos y ya están en esa clase
de conducta. Y es algo terrible decir que Dios ha dejado a alguien que se ha desentendido de Él, y sin embargo hay dos razones para decirlo. O sea, vamos a mirar por qué Dios de esta manera los entregó a esa inmundicia. Primero, Dios ha dado a los hombres el libre albedrío y se lo respeta. El hombre tiene la decisión. El hombre puede decidir qué camino tomar. Dios no lo va a forzar y Dios va a respetar la decisión que tome la persona. Es una decisión equivocada, pero ella decide. Si está centrado en eso, Dios no va a ir en contra. Algunos dicen, pero Dios, si Dios sabe que eso es malo, ¿por qué lo permite? No es que lo permita, es que el hombre busca hundirse en eso. Y eso es libre albedrío, la libre decisión que toma la persona. En el último análisis, ni siquiera él puede interferir en el libre albedrío. En Efesios 4:19 Pablo habla de los que se han abandonado a la lascivia. Fíjense, Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Saben lo que es lascivia? Es un apetito inmoral, algo que no que busca solamente los deleites carnales. Eso es lascivia. Y el texto dice, fíjense cómo dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? Ya son insensibles al razonamiento humano, a la moral, a las cosas de Dios, y dice, se entregaron a la lascivia, ellos mismos se entregaron, para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ahí lo detalla bien ese texto de cómo se hundió el hombre. Libertinaje, disolución, es falta. Uh-huh. Esa es la forma en que se degrada a las personas. Ahí aplicaría el texto de vuelta, Oseas 4:17, lo que leímos hoy. Efraín es dado a ídolo, déjalo. O sea, Dios lo deja porque ellos son dados a esas cosas. ¿Sí? Entonces dice, tiene una frase terrible, Efraín se ha entregado a ídolos, déjalo. Esta es la primera situación por la cual Dios los entrega, ¿sí? Entonces al hombre se le presenta la elección libre y así tiene que ser. O sea, el hombre elige qué camino va a tomar. Sin posibilidad de elección no puede haber bondad ni puede haber amor. El hombre tiene que elegir qué va a hacer. Una bondad impuesta no es verdadera, como un amor impuesto no es amor. Si los hombres escogen deliberadamente volver la espalda a Dios después que Él ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo, ni siquiera Él puede hacer nada para evitarlo. Entonces, este es uno de los motivos, ¿sí? Cuando Pablo dice que Dios entregó a los hombres a la inmundicia, esa palabra no contiene airada indignación. Había quedado en el otro. Más aún su tono principal no es de condenación o juicio, sino de anhelo, de dolorido pesar, como el de un amante que ha hecho todo lo que ha podido y ya no puede hacer más. Describe exactamente el sentido
del padre que ve a su hijo volverle la espalda y marcharse a poner distancia por medio. Entonces el hombre decide alejarse y Dios se lo permite. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto de por qué Dios deja o lo entrega, dice así, dice, y sin embargo, en estas palabras entregó, hay más que eso, hay juicio. Es uno de los hechos inexorables de la vida que cuanto más se comete una mala acción, más fácil resulta cometerla. O sea, una vez que alguien hizo algo, lo sigue haciendo. Y va a ir haciendo cada vez más y más. Se va hundiendo, se va degradando. Tal vez se empieza con un cierto temblor por lo que se está haciendo, ¿sí? Un poco de miedo, pero se acaba por hacerlo sin darse cuenta, sin darse uno cuenta. No es que Dios le esté castigando, sino que empieza a traer el castigo sobre sí mismo, convirtiéndose más y más en esclavo del pecado. O sea, el pecado no comienza directamente, abiertamente. Comienza primero con miedo, con temor. La persona comienza a practicar eso y luego se va hundiendo cada vez más. El grado máximo es cuando pierden toda sensibilidad y ya le da lo mismo. No tienen temor de nada. Ese es ya la degradación total del hombre. Bueno, acá dice, los judíos conocían este hecho y lo expresaban con ciertos dichos. Vamos a ver algunos dichos de los judíos. Dice, todo cumplimiento del deber se recompensa con otro y toda transgresión se castiga con otra. Sí, ese es un dicho de los judíos. Otro dicho, el que se esfuerza por mantenerse puro recibe poder para hacerlo. Y el que se atreve a abrir la puerta a la impureza acaba por encontrarla siempre abierta. Cuando una persona decide mantenerse puro, bueno, Dios le va a dar las fuerzas, le va a ayudar para resguardar esa pureza. Pero el que se metió en cosas feas, todo le parece que habla de eso y se va a hundir más. Siempre va a encontrar ahí eso presente. Otro dicho dice, el que levanta una pared a su alrededor se queda emparedado. Y el que, no, emparedado de comida no, entre las paredes quiere decir. Y el que se entrega queda entregado. Otro dicho judío. Estos son dichos populares, o sea, que fueron impuestos por algún rabino y que tienen cierta verdad de cómo es la condición, que es la decisión de la persona, porque ellos están así porque quieren estar así, ellos deciden estar así y ellos van a seguir estando así. Como nosotros queremos estar bien con Dios, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, tengo que decidir y hacer para provocar ese cambio. Ya vamos terminando acá esta parte. Lo más terrible del pecado es su poder para engendrar pecado. ¿Notaron eso? Que el pecado solamente engendra pecado. Cuando está en la persona en pecado, sigue y sigue. La mentira tiene que hacer otra mentira más para tapar la primera mentira. Y después otra para tapar la segunda. Y llega un momento que dice tantas mentiras que no sabe. Ni se acuerda cuál era. Entonces no conviene mentir. Porque si mentimos, yo tengo un poco de memoria. Si llego a mentir, ¿qué dije? Cada vez tengo menos memoria, gracias a Dios. Yo no me acuerdo, pero bueno, ya. Estaba dando. Bueno, otro tema.
Está en el tema, dale. No, del año pasado, porque como yo no estaba tratando de acordar qué habíamos hecho el año pasado para el cumpleaños. Y no me acuerdo. Bueno, pues es el año pasado, así que está bien. Sí. La Julia tiene una memoria complicada, no se olvida de nada. No, yo no me acuerdo ni lo que hice hace una hora. Tengo que tomar una pastilla todos los días y me olvido de tomar esa Tienes que pastilla. poner la alarma. A la misma hora. Nah. Esperar más cariño. De ella, espera. No, yo tengo una sola alarma nada más. Una sola alarma tengo para en el celu. Que es para mandar los devocionales de un grupo que no es ni la iglesia, ni Buenos Aires, ni el canal de... Es un grupo de personas que se fueron amontonando y como no los tengo acá presentes, pues lo veo... entonces, para acordarme de ellos. No están presentes todos. Y bueno, no le digan a ellos. Bueno, entonces, dijimos que lo más terrible del pecado es su poder para engendrar pecado. La terrible responsabilidad del libre albedrío es que puede usarse de tal manera que al final se pierde y se llega a ser esclavo del pecado, abandonado al mal. O sea, tenemos libertad, ¿sí?, de decidir. Y el problema es eso, ¿qué decidimos? Si decidimos bajo las concupiscencias del hombre, los deseos que tiene el hombre, vamos a ser esclavos del pecado constantemente. Por eso es que hay tantas personas que por más que dicen, yo decido por mi vida, yo hago, sí, pero las decisiones que toman las hunden, se hunden y van afectando. Es tomar decisiones también para los que están al lado, no solamente para... Claro, es que eso es razonar. O sea, no es mi vida, es lo que yo hago. Es la responsabilidad que tenemos. Es la moralidad que tenemos. Porque eso es moralidad. Eso, moralmente yo no puedo hacer esto a mis hijos. Porque los afecto. Entonces, no voy a tomar decisiones que afecten a ellos. Pero algunas personas están tan hundidas en el pecado que solamente hacen pecado. Y no importa quién están. Y lo peor que ellos son las víctimas. Porque vos no me entienden. Me pasa esto porque... No. Creo que muchas personas se sienten mal y tapan eso de sentirse mal produciendo más pecado también, haciendo cosas que lo están dañando y terminan de hacer las cosas para escapar y se sienten peor. Sí, y caen en... Buscan gente que están igual para sentirse que ellos no están equivocados. Se lo entiendo más. Sí, se hunden más. Es el lazo que pone el enemigo, quedan atados ahí. Y no salen, no pueden salir. Por eso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad es reconocer mi condición. La verdad es Cristo y tomar a Cristo y salir de lo que yo quiero, lo que yo anhelo, es morir al yo y buscar a Dios. Ahora yo creo que se muere todos los días. Hay veces, vamos a ser sinceros, estoy hablando como cristiano, hay veces que a veces a uno le cuesta agarrar esto porque tiene por ahí otras distracciones, entonces el morir también a algunos se muere todos los días, vamos a ser sinceros. Uno toma las decisiones todos los días. Todos los días tenemos que tener ciertas acciones. Por eso, hay algunos que les cuesta la rutina. No, yo sin la rutina estoy perdida. Bueno, pero le gusta más vivir a la aventura. Es que a ver qué me depara el destino hoy, a ver qué me voy a encontrar. Y es peligrosísimo. Si no tenemos una rutina, si no tenemos ciertas normas
en nuestra vida de qué permitir y qué no, y hasta dónde y hasta cuándo. Alguien dijo, pero vos entonces te la pasás todo el día con la Biblia y orando y haciendo... No, nosotros miramos series, miramos juego los jueguitos. Tengo una vida normal, ¿no? Pero o sea, siempre bajo una estructura de lo principal siempre tiene que estar. Si bien todos somos cristianos, todos tenemos que buscar a Dios, o sea, no es lo mismo, vamos a ser sinceros, no es lo mismo ser uno que está sentado uno acá que uno que tiene ya un montón de cabecitas a cargo. Entonces, como que el refuerzo tiene que estar todavía un montón más, ¿o no? Sí. Porque la verdad, no es Y bueno, no hay, pero que tenemos nosotros con la que tiene usted. Y bueno, en el caso mío no hay horario, porque son las 3 de la mañana, son las 2 de la mañana, a las 7, a las 8. Vamos a comer. No, bueno, vayan comiendo. Lo peor debe ser si te agarra con hambre. Uy, sí. Pero bueno. Terminamos de comer al rato. Tiene que ir poniendo la hora que como, la hora que come y comer. No, pero en serio, no es lo mismo tener un zapato que en el otro. No, bueno, pero con esto vemos que no es difícil. Si tenemos ciertas conductas y si nosotros realmente tenemos acá en nuestra cabeza a quién servimos y de quién somos, va a estar presente en todo momento. O sea, no es que somos humanos, somos personas también, no. Y bueno. Eso sería la peor parte. Bueno, ¿dónde quedamos? A ver, estamos en el último cachito. Acá, ¿no? En el pecado hay siempre una mentira, ¿eso? Me parece que hay. Sí, ahí. Listo, en el pecado hay siempre una mentira porque el pecado cree que aquello le va a hacer feliz. ¿Sí? El pecado siempre se presenta así, lo lindo, bonito. Una hamburguesa grande. Es la comida. No, yo estoy pasada de facturas hoy me llevé 2, después vine y me comí 2 que habían sobrado, las calenté del microondas. Tengo una acidez. Bueno, entonces, el pecado se presenta así. Leo todo de vuelta. Dice, en el pecado hay siempre una mentira, porque el pecado cree que aquello le va a hacer feliz y al final le arruina la vida, tanto la propia como la ajena, en este mundo y en el venidero. Porque las cosas que nosotros hacemos aquí tienen consecuencias en la eternidad también. Entonces, no es tan feliz la situación. Y como respuesta a las malvadas concupiscencias de su corazón, Dios los entregó a la impureza heterosexual, adulterio, fornicación, obscenidad, prostitución, alcahuetería puse ahí. Porque alcahuetería es una palabrita... Alcahuete sería chismoso. Claro, lo teníamos por eso, por, no sé, alcahuete, pues lo mandaba al frente a alguien. No. Alcahuete quiere decir acción de ocultar o encubrir los actos reprobables de alguien. Al contrario, porque alcahuete es como que uno le cuenta otra cosa. ¿No? Sí, nosotros lo tenemos así. No sabes lo que hizo. Así. Claro, y ya está alcahueteando. Y descubrir al que está pecando. Claro. Si sabes que Acción, está pecando y lo cubrís. Claro, acción de ocultar o encubrir los actos reprobables de alguien.
era totalmente distinto. Por eso lo puse, lo dejé. Porque si somos alcahuetes, como el que dice acá, estamos aprobando las acciones que hacen. Estamos aprobando lo que dicen, o sea, y no podemos aprobar eso. Y por más que no nos metamos en problemas, que no querramos meternos en problemas, Estamos encubriendo. claro, si tenemos un problema, si estamos cubriendo eso. Mejor que no te cuenten las cosas. Es que no, es muy sencillo. O sea, cuando nosotros vamos a hacer las cosas que agradan a Dios, vamos a aconsejar conforme a lo que Dios dice. Entonces las personas no se acercan porque no me conviene. El pecado atrae al pecado. Y lo santo atrae a lo santo. Porque es compatible, es como el imán. Tiene dos caras. Se pega del lado que va. El pecado la persona santa lo rechaza. Y los otros lo combaten. Entonces no hay comunión. No hay forma de que estén. Como dijo que la otra vuelta entró un cartelito que si el pecado no te incomoda, es porque, ¿cómo era? Algo así. Sí. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí, como que si a un cristiano no le incomoda algo que esté caminando. Sí, porque estaba en pecado. Bueno, notaron ustedes que Dios los entregó a la impureza heterosexual, puse. Iba a hacer una pregunta sobre eso, pero... Sí, O sea, puede haber, dice Dios los entregó a la impureza heterosexual. Puede haber, aunque no haya fornicación, ni que no estén casados, ni haya adulterio, puede haber dentro de una pareja impurezas sexuales que no hagan las cosas como Dios manda. sí, Y por ahí se piensan que está bien porque es un matrimonio que está en intimidad, pero no estaría haciendo las cosas bien. sí. No, porque hay veces que es muy finito y hay gente que no se da cuenta. Sí, hay prácticas que, por eso el texto dice, el hecho sea sin mancilla, o sea, no honra y no con cosas raras que de pronto sean que hace daño, que lastima a la pareja. Eso es, por eso es que puse también esto, que no es solamente el problema con Acá está separado. sí, Heterosexual, después adulterio. heterosexual, 2 puntos: adulterio, fornicación, obscenidad, Ahí está. prostitución y alcahuetería. Me gustó eso. Aprendimos algo nuevo. ¿Mm? De la alcahuetería yo pensé. Bueno, algo nuevo aprendimos, listo. Entonces, terminamos con esto. Dice, la vida vino a ser para ellos un continuo de orgías sexuales en los que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sobre todo en lo que era Roma y Grecia. Una forma de adorar a los dioses era la sexualidad. Las sacerdotisas eran prostitutas. Los lugares que iban todos los marineros contentos porque vamos a adorar. Tenían, y las prostitutas, que eran las sacerdotisas, no era que estaban en el templo. Ellas salían por la calle a buscar fieles. Como antiguamente se hacía acá, cuando yo era chiquito, jovencito. ¿No había sacerdotisa? No, digo, la gente que se dedicaba a eso. Bueno. Andaban en la calle. Ah. Bueno, estos no, iban a buscar fieles ahí. Y de esa manera
provocaban todo ese caos. Si ustedes indagan un poquito en cómo era la costumbre de los romanos, las cosas que hacían los romanos, tremendo. Esta iglesia que estaba compuesta por romanos y qué más. Pero no, yo hablo de los romanos, romanos, El pueblo. del pueblo romano. Ah, Y los griegos, costumbre de los griegos, son, voy a buscar. bueno, agárrate Catalina, vas a ver cosas que, pero en ese tiempo esas cosas había, sí. O sea, pero esta iglesia, aparte de gentil, había romanos también, dijo el otro. No, estoy hablando de la cultura de los romanos y cosas. Acá en esta iglesia de Roma eran romanos y todo lo que los judíos que estaban en Roma. Claro, por eso, pero si había romanos también tenían que ser. Algunos romanos había, pero la mayoría eran judíos que estaban en Roma, o del pueblo judío. Ahí se componía la iglesia, que fueron los que... La iglesia de Roma se formó en Pentecostés. Ellos estuvieron en Hechos 2, en ese momento cuando fue derramado el Espíritu Santo, y ellos vuelven de Jerusalén, van a Roma y comienzan a compartir lo que habían recibido, lo que pasaba. El Espíritu Santo lo había llenado y forman una iglesia. Pero no había ningún pastor, no había maestro, no había nada. Por eso esta carta de Romanos es una carta teológica, o sea, presenta el Evangelio de una manera bien firme, mostrando realmente todas las enseñanzas que son necesarias para la conducta, la forma, claro, porque ellos no tenían nada. Y Pablo, bueno, que era el más preparado para dar esta carta, es una tesis, es algo espectacular la carta esta, donde presenta sencillo, directo, a lo que es el Evangelio. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, entonces, hoy hemos aprendido algo del alcahuete. Muy bien. Llegamos hasta acá entonces. ¿Listo? Saluden. Bendiciones.